ahora. Bien, vamos a información del momento. Jimena Aguilera, especialista del Consejo Asesor, está hablando desde La Moneda después de la reunión con el gobierno. De otras zonas donde ya pasó la primera ola, con la cautela y la mantención de las medidas de base de distancia social, puesto que en ningún caso nosotros hemos agotado los susceptibles de este brote. Es decir, todavía vamos a estar un tiempo largo viendo esta situación de olas epidémicas que se van superponiendo y que van produciendo esta cierta meseta que tenemos ahora y que tenemos que ver cómo sigue evolucionando, puesto que si bien ya pasó en una parte de la ciudad, va entrando a una parte mucho más populosa. Entonces, en este momento no podemos garantizar que vamos a mantenernos en esa situación de meseta y tenemos que irlo viendo. Este brote está lleno de incertidumbres, lleno de dilemas y tenemos que ser capaces de ir analizando caso a caso la situación y tomando medidas de acuerdo a cómo va evolucionando. En ese sentido, ¿es prudente este plan de retorno a clases gradual en mayo? ¿Cómo lo ven ustedes? Y si se trató también el tema, y si se hiciera, ¿cómo recomiendan ustedes que se haga este retorno a clases? O sea, nosotros tenemos un documento escrito en el que establecemos los parámetros que se deben considerar en cuanto a la situación de la transmisión, en la situación de la suficiencia asistencial en los lugares donde van a volver a clase y también de la vulnerabilidad y también de los planes de preparación. Y justamente para esos planes de preparación en las escuelas es que es necesario que exista una actividad en el sector público de preparar esa situación. Es decir, las escuelas cuando vuelvan tienen que tener un plan de operaciones de distanciamiento social, tienen que hacerlo en terreno, tienen que coordinarse con la atención primaria que atiende en el sector donde están ellos, de manera de tener un protocolo, qué pasa si hay casos, si existiera un brote, porque como estamos viendo nosotros estamos viviendo una situación epidemiológica en la cual van a seguir ocurriendo brotes. Entonces no podemos dar por superada la situación en ningún lado porque tenemos mucha gente que aún no ha enfermado y por lo tanto tenemos que estar preparados para responder en caso de que se reactivara la transmisión en cualquier lugar y eso implica un plan de preparación. Ustedes el día viernes plantearon que no habían sido consultados respecto al retorno gradual de los funcionarios y que todos estos anuncios podían crear un falso ambiente de fin de crisis. ¿Hay algo que cambie con respecto a lo que plantean hoy con la información que recibieron de parte de la Presidencia o del Ministerio de Salud? No, nosotros aludíamos de que la conjunción de estos mensajes al mismo tiempo podían hacer que la gente creyera que efectivamente está terminado el brote. Yo creo que el presidente y el ministro han sido bien claros en sus distintas intervenciones de que no ha sido esa la intención. Comunicacionalmente nos daba esa sensación al ver todos estos mensajes juntos, que empiezan a discutir el tema de la apertura de los centros comerciales, el reintegro de los empleados públicos y evidentemente a nosotros nos produce cautela el que la gente vaya a entender, entonces esto ya se acabó, nos sacamos la mascarilla, volvemos a hacer fiestas y no es así. Que uno puede ir a tomarse un café con unos amigos, ¿qué sensación le deja? Yo no escuché esa intervención, así que no me puedo... Pero se lo estoy planteando porque ella lo dijo esta mañana, que no había problema en ir a tomarse un café con unos amigos. ¿Qué sensación le deja a usted cuando escucha ese mensaje por parte de la subsecretaria? Bueno, yo voy a decir lo que he dicho. Nosotros no vamos a volver a una situación de normalidad total. Tenemos que mantener la distancia social. Las personas que están enfermas, es un cierto número, pero no ha agotado la población susceptible de Chile. Por lo tanto, tenemos que seguir manteniendo la cautela, las medidas de distancia social, la higiene, aunque se vaya cayendo la máscara, como en mi caso, en la higiene de manos, que son las medidas que realmente ayudan a mantener el control de esta epidemia. Como he dicho en varias oportunidades, la columna vertebral del control de la epidemia es la detección de los casos, es el aislamiento de los casos, la búsqueda de los contactos, la cuarentena de los contactos y las medidas de distancia social, de higiene respiratoria, de lavado de manos, el tema de mantener esta distancia, el que ahora se haya incorporado el uso de la mascarilla, todas son medidas que ayudan a disminuir la probabilidad de contagio. Que se retorne a clases en los días más fríos o en las condiciones que tiene el sistema educacional chileno, en donde hay 40 niños por sala de clase, finalmente hay bancos en donde se sientan de a 2 personas. ¿Es lo idóneo en esta pandemia? Bueno, como dije yo anteriormente, nosotros hicimos un documento en que hacemos una serie de recomendaciones para reducir la probabilidad de contagio al interior de la escuela, que se trabaje en distintas jornadas, que se aumente la distancia social, que se aumente el aseo y evidentemente en un contexto territorial en el cual la transmisión ya ha bajado. ¿Declaraciones respecto a la reunión que tuvieron con el presidente Piñera ahora? ¿Perdón? No. Ha hablado muy bien la doctora. Muchas gracias. Quisiéramos aclarar el tema de los ventiladores, ministro.
Bien, hasta ahí entonces el Consejo Asesor que acaba de finalizar la reunión con el presidente Sebastián Piñera. Recordar que luego de que se conoció sobre este instructivo para el retorno de los funcionarios públicos a sus puestos de trabajo, el Consejo Asesor había señalado que ellos no les habían consultado, algo que reiteró aquí Jimena Aguilera, que pertenece a este consejo que habitualmente tiene reuniones en el Ministerio de Salud. No es habitual, eso sí, las reuniones con el presidente Sebastián Piñera. Ahora han señalado que ellos no tienen que ser necesariamente consultados respecto a este tema. Sí señalan que hay que mantener las medidas de distancia social, de lavado frecuente de manos, de uso de mascarillas. Es parte de las declaraciones que han entregado y además ellos han hecho recomendaciones, por ejemplo, para el regreso a clases. Recordemos que no hemos conocido aún la fecha inicial, no es el 27 de abril, pero ellos han señalado que hay una serie de recomendaciones, colegios en distintas jornadas, que se aumente el aseo. La pregunta es si los colegios tienen la capacidad de generar esas condiciones para el retorno a clases.